Leemos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 1, desde el texto 13 al texto 17. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Han pasado por lo menos 400 años de silencio desde que el profeta Malaquías realizó su último anuncio del oráculo divino hasta los días del sacerdote Zacarías en Jerusalén. Los tiempos de los gentiles están en plena vigencia. El Imperio Romano ejerce su dominio e influencia por todas las fronteras occidentales y del Medio Oriente. Sobre Judea reinaba el rey Herodes. Fíjese que el evangelista Lucas llama a Herodes Antipas como tetrarca y a Herodes Agripa como Agripa. Por lo tanto, aquí el texto inspirado se refiere a Herodes el Grande, que reinó desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C. Herodes el Grande era hijo de Antíper, por consiguiente no era judío sino idumeo. Fue expulsado de Judea, trasladándose a Roma, donde ganó el favor del emperador Marco Antonio, otorgándole el senado y el título de rey del país judío en el año 40 a.C. El evangelista Lucas le denomina el rey de Judea, dando a entender la extensión de sus dominios, los cuales abarcaban Judea, Galilea, Samaria, una gran extensión en Persia y un amplio territorio al sur de Siria. Fíjese que el gran reloj profético marca los años uno tras otro, pues aún hay un remanente fiel de Judá, el cual es reconocido por Dios como su pueblo. En efecto, Zacarías, cuyo nombre en hebraico significa Yahvé se ha acordado, era un sacerdote cuyo oficio era ministrar en el templo. Era de la clase de Abdías. Esto se refiere a la clasificación hecha por el rey David para distribuir los sacerdotes que oficiaban por turno en el santuario. Eran 24 clases según podemos apreciar en el primer libro de las Crónicas en su capítulo 24. La clase sacerdotal Abías era la octava. Los sacerdotes oficiaban sacrificios y oficiaban los rituales en el nombre del pueblo de Israel. Fíjese que en el texto inspirado por el divino autor no se descubre ninguna crítica al sacerdocio, ni tampoco se descubre ninguna crítica al templo propiamente tal. Fue así que, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por orden a su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Esta era la función más deseada por los sacerdotes, el ofrecer el incienso en el altar de oro, también llamado el altar del incienso, en el lugar santo, el cual se hallaba delante del velo que separaba el lugar santísimo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera a la hora del incienso. Estas eran las oraciones de aquel remanente fiel de Judá, ante el anhelo del advenimiento del reino de Dios y del Mesías prometido, del cual hablaban las escrituras inspiradas por el divino autor. Fue cuando en el ejercicio de sus funciones se le apareció el ángel del Señor junto en pie a la derecha del altar del incienso. Fíjese que Lucas en su evangelio usa el verbo griego orao, que significa ver, mirar, para referirse a la aparición del ángel. En el texto del griego koiné no lleva el artículo definido, esto es, para dar énfasis que era un ángel del Señor. Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le replica: no temas, porque tu oración ha sido oída.
¿Es posible que Zacarías pidiera simplemente la venida del Mesías y de aquel que habría de preparar sus caminos? Así como lo profetizó el profeta Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Pero nada podría ser más sorprendente para Zacarías que el anuncio del ángel sobre la concepción de un hijo que sería engendrado por Elizabeth, considerando que tanto él como su esposa eran de edad avanzada y Elizabeth además era estéril. Esto no es otra cosa que un regalo divino. El mismo Dios le asigna el nombre de Juan. En hebraico es Yehohanán, que significa Yahvé hace misericordia. Juan sería el precursor del Mesías prometido. Hablaría en su mismo nombre, en razón y causa de la salvación del hombre. Llamaría a todos al arrepentimiento. Él era el designado para preparar el camino del Señor. Fíjese que hay 7 magníficas características de Juan. Primero, prepararía el camino al Mesías prometido. Segundo, anunciaría su llegada a Israel. Tercero, su mensaje sería de arrepentimiento. Cuarto, estaría profundamente comprometido con su misión. Quinto, su obediencia a la voluntad divina es absoluta. Sexto, tendría una vida austera y sencilla. Séptimo, su fe en reconocer al Mesías declarando públicamente su divinidad. Este sería lleno del Espíritu Divino desde el vientre de su madre y actuaría con el poder de Elías. El ministerio de Juan, declarado el Bautista, se llevaría a cabo en la presencia del Mesías, cumpliendo así el oráculo divino que Malaquías dijo: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Su ministerio actuaría con el espíritu y poder característicos del profeta Elías. Fíjese que un día él expresaría, reconociendo al Mesías prometido en la persona del Señor Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que usted también pueda expresar de él: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.